Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras estaba orando, se abrieron los cielos, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. En nuestro itinerario de catequesis sobre la oración, después de haber recorrido el Antiguo Testamento, llegamos ahora a Jesús. El inicio de su misión pública tiene lugar con el bautismo en el río Jordán. Los evangelistas coinciden al atribuir importancia fundamental a este episodio. Narran que todo el pueblo se había recogido en oración. Come questi radunarsi avesse un chiaro carattere penitenziale. Il popolo andava da Giovanni. Narran que todo el pueblo se había recogido en oración y especifican que este reunirse tuvo un claro carácter penitencial. Era un acto de conversión. El primer acto público de Jesús es, por tanto, la participación en una oración coral del pueblo. Una oración del pueblo que va a hacerse bautizar, una oración penitencial, donde todos se reconocían pecadores. Por esto el Bautista quiso oponerse y dice: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? El Bautista entiende que es Jesús. Pero Jesús insiste. El suyo es un acto que obedece a la voluntad del Padre, un acto de solidaridad con nuestra condición humana. Él reza con los pecadores del pueblo de Dios. Esto metémonos en la cabeza. Él ha querido bajar hasta llegar como nosotros, pecadores. Y Él ruega con nosotros. Cuando nosotros rezamos, Él está con nosotros al lado. Él está con nosotros porque en cielo está rezando con nosotros. Jesús siempre reza por su pueblo. Siempre reza con nosotros, siempre. Jamás rezamos solos. Siempre estamos rezando con Jesús. Él reza con nosotros. Opposta del fiume, io sono il giusto, voi i peccatori, per marcare la sua. Él no se queda en la orilla opuesta del río para marcar su diversidad y distancia del pueblo desobediente, sino que sumerge sus pies en las mismas aguas de purificación. Jesús se hace como un pecador. Esta es lo grande de Dios. Se annientò se stesso. Se aniquiló a sí mismo por nosotros y apareció como un pecador. Jesús no es un Dios lejano y no puede serlo. La encarnación lo reveló de una manera completa y humanamente impensable. Así, inaugurando su misión, Jesús se pone a la cabeza de un pueblo de penitentes, como encargándose de abrir una brecha a través de la cual todos nosotros, después de Él, debemos tener la valentía de pasar. Pero el camino es difícil. Y Él nos guía en ese camino. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que esta es la novedad de la plenitud de los tiempos. La oración filial que el Padre esperaba de sus hijos va a ser vivida por fin por el propio Hijo único en su humanidad. Con los hombres y en favor de ellos. Jesús ruega con nosotros. Un giorno sulle sponde del fiume Giordano c'è dunque tutta l'umanità, con i suoi aneliti inespressi di preghiera. C'è soprattutto il popolo dei peccatori.
Ese de a orillas del río Jordán está, por tanto, toda la humanidad con sus anhelos inexpresados de oración. Está sobre todo el pueblo de los pecadores, esos que pensaban que no podían ser amados por Dios, los que no osaban ir más allá del umbral del templo, los que no rezaban porque no se sentían dignos. Jesús ha venido por todos, también por ellos, y empieza precisamente uniéndose a ellos. El Vangelo di Luca mette in evidenza il clima di preghiera in cui è avvenuto il battesimo di Gesù. Sobre todo el Evangelio de Lucas destaca el clima de oración en el que tuvo lugar el bautismo de Jesús. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús, y puesto en oración, se abrió el cielo. Rezando, Jesús abre la puerta de los cielos, y de esa brecha desciende el Espíritu Santo. Y desde lo alto, una voz proclama la verdad maravillosa: Tú eres mi Hijo, yo hoy te he engendrado. Esta sencilla frase encierra un inmenso tesoro. Nos hace intuir algo del misterio de Jesús y de su corazón siempre dirigido al Padre. En el torbellino de la vida y el mundo que llegará a condenarlo, incluso en las experiencias más duras y tristes que tendrá que soportar, incluso cuando experimenta que no tiene dónde recostar la cabeza, también cuando el odio y la persecución se desatan a su alrededor, Jesús no se queda nunca sin el refugio de un hogar. Habita eternamente en el Padre. Esta es la grandeza única de la oración de Jesús. El Espíritu Santo toma posesión de su persona. Y la voz del Padre atestigua que Él es el amado, el Hijo en el que Él se refleja plenamente. Esta oración de Jesús, que a orillas del río Jordán, es totalmente personal, y así será durante toda su vida terrena. En Pentecostés se convertirá por gracia en la oración de todos los bautizados en Cristo. Él mismo obtuvo este don para nosotros y nos invita a rezar como Él rezaba. Por esto, si en una noche de oración nos sentimos débiles y vacíos, si nos parece que la vida haya sido completamente inútil, en ese instante debemos suplicar que la oración de Jesús se haga nuestra. No puedo rezar hoy, no sé qué hacer, no tengo ganas, no soy indigno, yo soy indigno. En ese momento, que la oración de Jesús sea la mía. En ese momento, Él está delante del Padre rezando por nosotros. Es nuestro intercesor. Hace ver al Padre nuestras llagas por nosotros. Tengamos confianza en esto. Escucharemos entonces, si tenemos confianza, escucharemos entonces una voz del cielo más fuerte que la que sube de los bajos fondos de nosotros mismos, susurrando palabras de ternura. Tú eres el amado de Dios, tú eres Hijo, tú eres la alegría del Padre de los cielos. Precisamente por nosotros, para cada uno de nosotros, hace eco la palabra del Padre. Aunque fuéramos rechazados por todos, pecadores de la peor especie, Jesús no bajó a las aguas del Jordán por sí mismo, sino por todos nosotros. Era todo el pueblo de Dios. Estaba todo el pueblo de Dios. Que se avicinaba al Jordán. Que se acercaba al Jordán. Para orar, para pedir perdón. Para hacer ese bautismo de penitencia. Y como dice aquel teólogo, se acercaban al Jordán, desnuda el alma y desnudos los pies. Así es la humildad.
para rezar se ocupa mucha humildad. Ha abierto los cielos como Moisés había abierto las aguas del Mar Rojo, para que todos pudiéramos pasar detrás de Él. Jesús nos ha regalado su propia oración, que es su diálogo de amor con el Padre. Nos lo dio como semilla de la Trinidad, que quiere echar raíces en nuestro corazón. Acojámoslo. Acojamos este don, el don de la oración, siempre con Él. Y no nos equivocaremos. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre la oración, después de haber recorrido los testimonios del Antiguo Testamento, hoy fijamos nuestra atención en Jesús, que sí quiso comenzar su misión pública en el río Jordán, donde el pueblo reunido en espíritu de oración recibía de Juan un bautismo de penitencia. Y aunque Jesús no lo necesitaba, quiso ser bautizado en obediencia a la voluntad del Padre y en solidaridad con nuestra condición humana. Jesús no es un Dios lejano, no tomó distancia del pueblo pecador y desobediente, sino que se unió a su oración y se sumergió en las mismas aguas de purificación, no por sí mismo, sino por todos nosotros los pecadores. Ya desde el inicio de su misión, quiso ponerse a la cabeza del pueblo penitente para abrirle camino e invitarlo a seguirlo. Esta es la novedad de la plenitud de los tiempos. El Hijo de Dios bajó del cielo por todos nosotros, hombres y mujeres, haciéndose nuestro hermano, y continúa elevando su oración filial al Padre junto con la humanidad y por toda la humanidad. San Lucas evidencia el clima de oración en el que se dio el bautismo. Mientras Jesús estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo, y se oyó la voz del Padre que proclamó la verdad sobre él. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Por eso, en todos los momentos de la vida terrenal de Jesucristo, incluso en los más duros y amargos, Él no estaba solo y sin refugio. Él vivía en el Padre, y su oración personal se transformará en Pentecostés en la oración de todos los bautizados. Que el Señor Jesús nos conceda la gracia de hacer que su oración, que es diálogo de amor con el Padre, se convierta también en nuestra, con la seguridad de que Dios nos ama, nos perdona y nos invita a vivir como hijos e hijas suyos en intimidad con Él. Que Dios los bendiga a todos. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.